a Ladino 21, el casalico electrónico del ladino en el siglo XXI. Hoy tenemos el placer de echar la shon aquí en Izmir, en Chesme, con nuestra cara amiga Claudine Levy. ¿Qué tal, Claudine? Muy buena. Mashallah. Gracias. Y dunque te quería demandar en primero de todo, ¿cuándo te naciste y cómo te empezaste el ladino? Yo nací en Milas, Turquía. De 5 años vinimos con mi familia a Izmir. Mi familia no conocía el ladino, hablaban todo en turco. Cuando me casé, mi suegra no sabía mucho en turco y nosotros estuve obligada de empezarme el ladino. Por esta razón, porque no sabía mucho turco. No sabía mucho turco, mi suegra y mi suegro no sabían mucho turco y yo me empecé a hablar ladino. Muy bueno, ¿y también te empezaste cómo escribirlo o solamente para hablar? No, escribirlo, porque tenía 2 tantes en Buenos Aires que hablaban el ladino. Muy bueno. ¿Y te parece que había mucha diferencia de cómo hablaban ellas el ladino y cómo lo hablabas en Izmir? Por ejemplo, si culaneabas algún verbo en turco, ellas en Buenos Aires comprendían, entendían lo que querías decir. Todo comprendían porque se habían ido de Turquía. Ajá, okay. Se habían ido de Turquía, como esto hablaban todo bueno en el ladino. ¿Y qué modo de laboro estás haciendo en Izmir para adelantar la lengua? ¿Estás yendo a topaduras de la liga o escribiendo alguna cosita? Malorosamente, en Turquía nosotros tenemos la cada generación que hablamos el ladino. Después de nosotros, malorosamente, no ambicimos a nuestros hijos. Yo tengo una hija y todo entiende, pero no puede hablar. Es verdad que ya no es una lengua que se empieza en la familia, de padres a ellos, pero esto no quiere decir que no hay mancebos que no se lo están empezando, diremos, en el internet, o de gente que no son familia. Ahora mi hija se está empezando, tengo un nieto de 32 años y aquel está muy pensorioso que no se empezó el ladino de antes. Está regretando que no se lo empezó antes. Está regretando que no se empezó de antes. Porque ahora vive en Francia y tiene muchos amigos españoles que hablan el ladino, pero él no puede hablar el ladino. Está regretando muy mucho. Interesante. Y Dunque, en este sentido, ¿cómo podemos encorajar a la nueva generación a culanear más el ladino? En Izmir quedamos muy poca gente. No hay mucho pueblo judío. Los jóvenes, no tenemos jóvenes en Izmir porque todos los jóvenes están yendo al extranjero. No se están empezando porque no están siempre con la familia. Escapan del liceo, se van a otros países a estudiar. No se están empezando mucho. Los que están aquí, estoy muy orgullosa que se están empezando el judeo español. ¿Y de qué no se están quedando en Izmir? ¿De qué se están yendo a otros países? Porque quedamos muy pocos. El avenir, malorosamente, de Turquía no está muy como, no quiero decir que no está muy bueno. Okay. ¿Y conoces a la gente que se fueron y que, en desparte del facto que ya no están en Izmir, continúan culaneando el ladino? ¿Conociste a Rachel Amado Bornik o a Daisy? Sí, Rachel Amado Bornik es una sobrina de mi cuñada.
Dai la conocí y él tenía un hermano, Rachel Amado, Selim Amado, Sí, era muy amigo con mi marido. De bendita memoria. Dai, los conocí buenos y hablamos. Yo cada semana miro ¿Ladino Comunidad? Ladino Comunidad. Sí, muy bueno. Yo también seguro que escribo muchas veces en Latino Comunidad. Yo. Merci mucho, Claudine, por Ok. partillar tu historia y esperamos que vuestra visita tenga muchas y muy hermosas hermanas, inshallah. Merci.